Hola, bueno, hoy día vamos a ver una cápsula que tiene por finalidad revisar algunos temas, sobre todo del estrés laboral. Así que vamos a comenzar con una pregunta que dice, ¿por qué algunos trabajadores se queman o se aburren en su trabajo, mientras que otros están tan entusiasmados que el tiempo se les pasa volando? Bueno, esta pregunta que se la hace Baker y Demerouti en su artículo eh, sobre la teoría de RL o de demandas y recursos laborales, da respuesta posterior a su artículo donde lo desarrollan y generan esta teoría. ¿Ya? Si revisamos esta pregunta, nos damos cuenta que tiene dos aspectos bien definidos. Por un lado, nos habla del queme profesional, de trabajadores desmotivados, ¿cierto? Y al mismo tiempo, por otro lado, nos habla de trabajadores entusiasmados, motivados, ¿ya? Nos habla de esos dos aspectos en general, ¿ya? Que si lo traducimos a un concepto eh, mucho más científico, diríamos que, y que se ha utilizado hoy en día, diríamos que podían aparecer acá algunos trabajadores con burnout y otros con engagement. Entendido el burnout como el queme profesional y el engagement como aquellas personas que fluyen, están entusiasmados, eh, la sensación de volar, de fluir cuando se trabaja. ¿Ya? Entonces, partiendo con esa idea, pasaremos a revisar algunos temas sobre la DRL. ¿Ya? Eh, Acá tenemos el modelo de demandas y recursos laborales de Arnold Baker y Evangelia de Merouti en el 2013, quienes lo desarrollaron luego que en el 2007 trabajaron este mismo modelo, pero que en el 2013 con este artículo ya se establece como una teoría, ¿ya? La teoría de RL, de demanda y recursos laborales. Otros autores también han trabajado distintos modelos, ¿ya? De estrés laboral, ¿ya? Y que como Karasek, Teorel, ya Sigrid también han trabajado otros modelos, pero en este caso Baker y Demerouti han condensado este modelo en lo que está mostrado en pantalla. Este modelo resulta ser interesante porque lo que hace es, se inspira en las teorías del diseño del trabajo y del estrés laboral, mientras que las teorías del diseño de trabajo a menudo ignoraban en el papel de los estresores laborales. Los modelos de estrés en el trabajo han omitido frecuentemente el potencial motivador de los recursos laborales. ¿Ya? Entonces, tenemos por un lado entonces un modelo, una teoría de demanda de recursos laborales que considera estos dos aspectos. ¿Ya? Ambas tradiciones de investigación, tanto por el lado del diseño del trabajo y por otro lado del estrés laboral, y los vincula. Y los vincula eh, por, por un aspecto importante que tiene que ver con los recursos laborales. Considerar no solamente eh, el estrés laboral relacionado al estrés, a la erosión, a las demandas, sino también a que existen recursos laborales y personales dentro de la organización que favorecen y potencian conductas de satisfacción o sentimiento o percepción de satisfacción y engagement. ¿Ya? Entonces es sumamente relevante lo que hacen estos autores en vincular estos dos elementos. Ahora, la TRL o teoría de demandas y recursos laborales, su, su objetivo final es explicar el bienestar, dar respuesta al bienestar y el rendimiento laboral. Entendido el bienestar como
como la salud, la satisfacción, la motivación de los trabajadores, el engagement, ¿ya? Y el rendimiento laboral, que tiene que ver con los resultados que se obtienen producto de los objetivos propios de la organización y también de los objetivos de los trabajadores o del trabajador. Entonces tenemos, y repito, dos elementos centrales y objetivos centrales de la teoría que dan respuesta o explican el bienestar y el rendimiento laboral. ¿Mm? Por otra parte, en la DRL, en este modelo, se pueden observar dos procesos, ¿ya?, importantes. Tenemos un proceso de deterioro de la salud y un proceso motivacional. En el proceso de deterioro de la salud, eh, observamos que las demandas laborales son por lo general los principales predictores de variables como el agotamiento o los problemas de salud psicosomáticos, ¿ya? Esto ya lo señala también lo mismo Baker, Demerot y Chofeli en el 2003, Akanen y colaborador en el 2006. Y por otro lado, tenemos los procesos motivacionales, eh, que son los recursos en general, y que por lo general son los predictores más importantes de la satisfacción del trabajo, la motivación y el engagement. Entonces tenemos este aspecto del proceso motivacional que está vinculado de manera importante a los recursos, ¿ya? Eh, y que predicen entonces la satisfacción del trabajo, la motivación y el engagement, y por otro lado los procesos de deterioro de la salud, que está vinculado directamente o relacionado directamente con las demandas laborales y que son los principales predictores de variables como el agotamiento o los problemas de salud psicosomática. Dos temas centrales y de preocupación de los psicólogos, ya que tiene que ver directamente con el bienestar de las personas dentro de las organizaciones. Y como ustedes ya lo saben, las personas pasamos gran parte del tiempo dentro de organizaciones, horas de trabajo, y es sumamente importante que existan profesionales que se hagan cargo y apoyen y mejoren la calidad de vida de las personas dentro de estas. Entonces, este modelo resulta ser interesante si lo comprendemos, lo entendemos y lo aplicamos. Y los invito a entenderlo no solamente como un modelo teórico, sino que como un modelo teórico y práctico que les permitiría o les permitirá en su desarrollo futuro a poder aplicarlo en su quehacer laboral. Me gustaría mostrarles y hablarles del modelo. En el modelo que aparece en pantalla, los autores lo que hacen es mostrar en el lado izquierdo los recursos laborales y los recursos personales que están en un cuadrado o en un rectángulo de color gris, y aparecen los recursos laborales y los recursos personales. Más abajo aparecen las demandas laborales. Entonces tenemos por un lado recursos y demandas, que ya lo hablamos anteriormente, que son los dos principales elementos o procesos que se observan en el modelo de demanda y recursos laborales. Y dentro de los recursos, los autores señalan que existen dos tipos de recursos: los recursos laborales y los recursos personales. Tenemos estos dos elementos y los recursos laborales se refieren a los aspectos físicos, psicológicos, organizacionales o sociales del trabajo que pueden reducir las exigencias del trabajo y los costes fisiológicos y psicológicos asociados. Además, ser decisivo en la consecución de los objetivos del trabajo y estimular el crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo. Y por otra parte, los recursos personales son autoevaluaciones positivas vinculadas a la resiliencia y referidas a la percepción de la capacidad propia para controlar e influir en el entorno. Entonces, tenemos estos elementos que hacen referencia
por un lado, los recursos laborales a las acciones que realiza la organización, o sea, lo podemos ver desde arriba hacia abajo, desde la gestión hacia el individuo, y por otro lado, los recursos personales que va de abajo hacia arriba, o, ¿sí? O desde abajo comienza, que sería desde el individuo. Entonces, es el individuo con sus propios recursos personales que logra eh, hacer una autoevaluación y ser resiliente frente a situaciones de agotamiento, ¿ya? O de irritación dentro de la organización. ¿Mm? Y con estos recursos, el individuo logra controlar e influir en su entorno. ¿Mm? A diferencia de los recursos laborales, ¿ya? Que son propias de la organización, de la gestión, de los líderes, de las jefaturas, que logran hacer una gestión de tal manera que logran influir y mejorar y reducir aquellos aspectos que pudieran estar afectando a los trabajadores. ¿Mm? Eh, y que debieran estar en pos de estimular el crecimiento de las personas, su aprendizaje y desarrollo, o sea, en definitiva, del bienestar. Por otra parte, tenemos abajo las demandas laborales, ¿ya? Y las demandas laborales hacen referencia a aquellos aspectos físicos, psicológicos, organizacionales o sociales del trabajo que requieren un esfuerzo sostenido y conllevan costos fisiológicos y psíquicos. ¿Mm? Esto ya lo señala Demirowski en el 2001, ¿ya? Y, eh, y es interesante lo que da cuenta respecto al concepto de demandas laborales. ¿Mm? Porque en definitiva está vinculado al estrés, al burnout, ¿ya? A todos aquellos aspectos que generan daño a la salud de las personas. ¿Mm? Y no solamente a las personas, sino también al grupo humano, a los equipos y a la organización en general. Entonces es un tema recíproco, porque si vemos acá, el mismo cuadro, tenemos de recursos laborales y recursos personales, vemos que estos dos se influyen en sí mismos, ¿ya? Eh, estos recursos, tanto de la organización como los recursos personales, de manera recíproca, se influyen, tanto directo o indirectamente, y se potencian. Al potenciarse estos dos aspectos, cuando existe la intención de, de trabajar en aquellos recursos, de sacarlos afuera, lo que genera en la organización es más capacidad, mayor cantidad de recursos, mayor compromiso, mayor satisfacción en sus trabajadores. Aquello lo podemos llamar engagement, ¿ya? Que tenemos al frente de este cuadro, aparece el engagement, eh, y por lo tanto es la capacidad de poder fluir, de sentirse satisfecho dentro de la organización. Y por tanto tenemos un rendimiento laboral y un bienestar de los trabajadores. No aparece en el esquema el bienestar, que me parece interesante que los autores lo usen agregado, pero no aparece. Y por otro lado, en las demandas laborales tenemos, cuando existe una gran cantidad de demandas, demandas que no están mediadas por adecuados o importantes recursos laborales y personales, como vemos la flechita que aparece acá, que aparece en negativo, significa que tenemos un agotamiento, ¿ya? Eh, y por lo tanto, podemos tener personas con burnout, ¿ya? Entonces, y ahí podemos tener personas con agotamiento emocional, con despersonalización, ¿ya? Lo cual afecta directamente a su quehacer, ¿ya? A su salud mental, a su salud emocional y a toda la dinámica organizacional de trabajo. Por lo tanto, afectaría al rendimiento laboral y, y a su bienestar, y al bienestar del trabajador o de los trabajadores. En el cuadro, en el modelo que está acá, aparecen dos conceptos interesantes que tienen que ver con,
job crafting, ¿ya? ¿Qué es el job crafting? Y también yo agregaría otro concepto que aparece en el artículo, que es el diseño del trabajo, ¿ya? Job crafting podríamos traducirlo como diseño de trabajo también, ¿ya? O desarrollo de trabajo, pero me gusta más la palabra diseño de trabajo, pero eso. Y el diseño del trabajo, que es otro concepto, pero en español, ¿ya? Hay una traducción ahí que es interesante. Pero el job crafting, ¿qué es lo que es? Es el proceso en que los trabajadores influyen en sus puestos de trabajo directamente, ¿ya? Eh, Son los cambios que los propios trabajadores o empleados hacen en sus demandas y recursos laborales, ¿m? Ya que las personas tratan de modificar aspectos de su trabajo con el fin de crear condiciones en las que puedan trabajar de modo saludable y motivados, ¿ya? Entonces, ese es el job crafting. Y por otro lado, el diseño del trabajo, eh, que, que nace o se crea o se genera también desde la gestión, desde la organización, de la jefatura, ¿ya? Y tiene que ver con cómo se estructuran y se representan y se modifican los trabajos, las tareas y los roles, así como el impacto que ejercen estas, ¿ya? En las mismas estructuras, representaciones eh, y modificaciones sobre el individuo, los grupos y la organización en general, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, tenemos dos conceptos, job crafting y diseño del trabajo. Eh, el job crafting, por un lado, hace referencia a la modificación que hace el propio individuo, el trabajador, de sus tareas y trabajos, y modifica su estructura inmediata de trabajo, ¿ya? Y por otro lado, el diseño del trabajo, que tiene que ver cómo la organización, las jefaturas, la gestión logra hacer modificaciones en el trabajo para que sus empleados, sus trabajadores, logren hacerla de mejor manera. Y tener condiciones físicas y contextuales para el logro de ese objetivo, ¿ya? Entonces, lo podríamos llamar a esto como apoyo, ¿ya? Apoyo externo de la jefatura. Entonces, lo que dice el modelo, y volviendo al mismo modelo, es que cuando los recursos laborales y personales están mediados, en el caso del engagement, están mediados por el diseño de trabajo, por un job crafting y diseño de trabajo, ¿no? Donde las personas son capaces también de modificar su entorno de trabajo y la organización también lo hace, tenemos una mejora de los recursos y de las demandas, ¿ya? Influye directamente en los recursos y las demandas laborales, ¿ya? Lo mismo ocurre en el ámbito de las demandas también, en el agotamiento, cuando tenemos un agotamiento de parte de los trabajadores, el insertar una intervención con job crafting o diseño de trabajo genera un cambio modular estos elementos, podemos modificar las demandas laborales, ¿ya? Es decir, si un trabajador está realizando una tarea X y esa tarea de exigencia, de alta demanda, le está afectando, le está generando un agotamiento, lo que dice este modelo es que, tanto a nivel individual, el trabajador, ¿ya? Con apoyo externo, con algún eh, supervisor o jefatura, pudiera revisar su tarea, hacer una revisión definida, detallada, eh, para poder generar un cambio en ella, ¿ya? Por ejemplo, aspectos de con quién me coordino, horarios de trabajo, tiempo dedicado, los procedimientos, los objetivos del trabajo. Entonces, el trabajador empieza a revisar estos elementos que, que mejor él conoce la tarea y que puede hacer una modificación que le permita realizarla y no generar agotamiento. Y por otro lado, la organización también revisa aquellos procedimientos o objetivos de la tarea, las funciones y todos esos elementos que generan desgaste, revisando prácticas y las modifica en beneficio
para disminuir las demandas laborales, ¿ya? O sea, puede ser la misma demanda, pero muchas veces los procedimientos realizados en las tareas a veces son excesivos, no están bien diseñados y por lo tanto al rediseñarlos podemos tener una disminución de la demanda laboral, una modificación en esta. Y por otro lado, lo que genera el realizar un diseño de trabajo y un job crafting es una mejora de los recursos personales y laborales, ¿ya? Aumentamos esto. Entonces el modelo es bien interesante porque es un modelo dinámico, ya que te dice que en la medida que intervenimos mejorando todos estos aspectos, aumentamos los recursos laborales y personales. Si aumentamos los recursos laborales y personales, se disminuye la percepción y las demandas laborales como tal, lo que debiera afectar de manera positiva, ¿ya?, en una generación de un engagement o un mejor desarrollo o satisfacción dentro del trabajo. Y resultado final, un outcomes, un mejor rendimiento laboral, ¿ya?, y un bienestar dentro de la organización. ¿Ya? Tenemos ese elemento que nos parece relevante dentro del modelo y eso. Los autores también muestran, de acuerdo a este modelo, muestran en aquí en este minuto, en esta diapositiva, en la tercera diapositiva que les muestro, la intervención en las demandas y recursos laborales, ¿ya? Entonces tenemos esta intervención que ellos plantean y acá tenemos este diseño que me parece o nos parece bastante interesante, ya que lo que hacen los autores es mostrar la intervención en dos niveles, lo cual siempre se agradece dentro de la organización, porque no es posible hacer un diseño para la organización completa, sino que de acuerdo al nivel. Y aquí tenemos un nivel individual y un nivel organizacional. Y por otro lado tenemos objetivos de la intervención de recursos laborales y de recursos personales, demanda de recursos laborales y recursos personales. ¿Ya? Entonces, es un cuadro de doble entrada y donde observamos que en el ámbito de los recursos laborales tenemos el rediseño del trabajo, como ya se los mencioné antes, y el job crafting, ¿ya?, en distintos niveles, organizacional e individual. ¿Ya? Y por otro lado, los recursos personales, que ya tienen que ver con lo individual, tenemos todos los aspectos que tienen que ver con la formación de los trabajadores, que tienen que ver con la capacitación en aspectos que requieran desarrollo de estos y por lo tanto para la mejora de sus tareas y su desarrollo personal. Y por otro lado, intervenciones basadas en fortaleza, que está relacionado directamente con evaluar aspectos del trabajador a nivel individual, de sus estrategias emocionales, psicológicas y cognitivas, sobre todo, para poder afrontar la tarea. ¿Ya? Y identificar aquellas fortalezas con las cuales afrontas la tarea y potenciarlas aún más. ¿Ya? Al hacer esto, lo que hace este aspecto es que genera mayores recursos de los trabajadores. Si se fija en este modelo en general de intervención, está basado en potenciar recursos. Porque el modelo anterior lo que decía es que si potenciamos recursos, potenciamos, disminuimos el agotamiento y las demandas, ¿ya? Y potenciamos recursos en pos de rediseñar, ¿ya?, nuestras tareas en generar formación y aprendizajes. Y por otro lado, redescubrir y potenciar nuestras fortalezas en torno a cómo realizamos nuestro trabajo. Entonces este modelo viene a dar cuenta de eso. Es interesante el modelo porque lo podemos aplicar a organizaciones. De hecho, hay muchos estudios e investigaciones que se están realizando, sobre todo en rediseño del trabajo, en job crafting. Y es interesante porque las modificaciones que se producen son muy potentes.
Bueno, estos dos aspectos que ya mencioné y que se los mostré es lo que quería hablarles hoy. Eh, Hay un modelo y un cuadro de intervención. Los invitamos a revisar el artículo de estos autores que habla de lo mismo, ¿ya? Y puedan conversarlo y discutirlo con sus compañeros. Nos parece interesante que lo revisen. Queríamos mostrarles solo un modelo, ¿no? Y esperamos que en realidad les sea comprensible y aplicable. Un abrazo, muchas gracias. Chao.